días. Nos encontramos en Miami Beach una vez más, el equipo de Cibercuba, para realizar una entrevista. En esta ocasión contamos con la presencia de Eliezer Ávila padre, el padre de Eliezer Ávila, el líder político y dirigente opositor cubano, líder de Somos Más, y lo traímos aquí para que un poco nos actualice cuáles son las realidades en estos momentos que se está viviendo en la isla con el movimiento Somos Más, con la figura de Eliezer Ávila y con la sociedad cubana prácticamente. Buenas, Eliezer. Antes que todo, lo primero que quiero preguntarte es que nos hables sobre Eliezer Ávila en estos momentos, qué pasa con él, luego del proceso penal que se le ha abierto. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, buenos días para toda la audiencia. Me siento muy bien de estar aquí con ustedes en esta ciudad de Libertad. Verdaderamente yo esperaba que fuera un poco menos de lo que he podido ver. Creo que mis expectativas fueron superadas totalmente. Entonces, allá en la isla, Eliezer Ávila, el líder de Somos Más, en este momento está en libertad bajo fianza, puesto que está esperando un juicio porque está acusado de actividad económica ilícita y receptación. Esto no es más que un pretexto que inventó la seguridad cubana para tratar de deshabilitarlo, puesto que él tiene la intención de postularse como candidato delegado a las próximas elecciones del Poder Popular en representación de su pueblo, bueno, en este caso de la circunscripción del Cerro, donde vive, el Cerro, en La Habana. No ha sido solo él, hay otros miembros del movimiento, como es el caso de Alexei Gámez, entre otros, que también han sufrido más o menos los mismos métodos de la seguridad para impedir que ellos logren participar de estas elecciones y tal vez sean aprobados por el pueblo. Y obviamente ya serían miembros de la oposición incorporados en este poder del pueblo en la isla. Sí, de acuerdo a mí realmente me llama la atención eso que tú hablas, o sea, y una de las cosas que me llama la figura de Eliezer Ávila y del movimiento Somos Más es como ellos han tratado de encontrar los resquicios, o sea, de buscar las oportunidades, las pocas oportunidades que hay dentro del marco legal de la sociedad cubana para tratar de cambiar un poco, como parafrasear un poco la frase de Fidel Castro, de cambiar todo lo que debe ser cambiado. En realidad es una sociedad que en estos momentos adolece de muchos problemas, y el movimiento Somos Más ha tenido que enfrentar no solo, digamos, el desconocimiento por parte de los medios oficiales que no legitiman la labor de ellos como tal, sino que incluso los han acusado de muchas cosas. Sobre este problema de Eliezer, a mí disculpa que me extienda un poco, el problema del proceso penal es a mi juicio y a juicio de muchas personas, es una jugarreta para sacarlo de ese hueco que él encontró para postularse dentro del marco legal. Es probable, es posible, te pregunto, de que una vez que pase el periodo de elecciones como tal, este caso quede desechado. Sí, creo que sí. Creo que sí. Primero porque él no ha cometido nunca un delito ni lo cometerá. Es un hombre totalmente honrado, trabajador, serio, responsable, honesto. Creo que incluso mucho más honesto que lo que hoy lo tienen en esta situación, puesto que nunca ha violado la ley. Es un gran promotor de que se cumplan las leyes, las que sean, pero que se cumplan, que sean justas. Entonces ellos, claro, ahora lo mantienen entretenido, haciendo gestiones para defenderse, ocupado hasta que pase este proceso. Además ellos saben que el pueblo lo apoya. Eso te iba a preguntar. En el Cerro él en el Cerro tiene un respaldo enorme. Yo mismo he pasado muchos días en su vivienda y he podido ver cómo las personas lo tratan, cómo ellos confían en él. Es un buen vecino, es un buen amigo, es una persona íntegra, transparente, no tiene nada que ocultar. Me extraña que en tantos años, desde que Eliezer se diera a conocer al mundo con las famosas preguntas que le hizo Alarcón y las antirrespuestas que dio Alarcón, porque no se puede considerar una respuesta, ha pasado mucho tiempo y, digamos, sobre esto quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo es probable que en tanto tiempo, si ellos hubieran querido eliminar a Eliezer, y hablo de eliminar en el sentido amplio de la palabra, si ellos hubieran querido eliminar a Eliezer, ¿por qué desaparecen ahora precisamente? Es un punto a detallar, o sea, precisamente ahora que Eliezer decide encontrar el hueco legal para postularse como candidato del pueblo,
le encuentran este supuesto receptación y actividad económica ilícita. Sobre el tema yo te quería preguntar de Eliezer como tal, tú que eres el padre y que lo conoces, ¿cuánto ha cambiado Eliezer desde aquel muchachito que se enfrentó al Alarcón a lo que es Eliezer actualmente? Bueno, en aquel momento él era un comunista. Convencido. Convencido, al igual que ahora yo. De hecho, quien me enseñó a ser comunista fui yo. Porque desde que empecé a ir a la escuela primaria, siempre capté con mucho interés lo justo de esta sociedad, lo importante que es hacer las cosas bien, la nobleza, la grandeza de esta revolución, que bueno, al final me fui dando cuenta que se vuelve contra sus propios hijos, contra aquellos que la promulgan y la defienden y la sostienen, incluso a costa de su propia vida. Me di cuenta que no era real, no era real. Yo soy responsable de haber enseñado a mi hijo a querer a su patria, a ser un hombre honesto, honrado, a decir lo que piensa bajo cualquier circunstancia, sin importar las consecuencias. Él no puede dormir tranquilo siempre que tenga algo por dentro que deba decir. Entonces, una vez que él se enfrenta, o no digamos que se enfrenta, una vez que él hace estas preguntas... El término de enfrentar es para... Sí, una vez que él en esa reunión le pregunta a Alarcón desde una posición totalmente comunista, le pregunta, ingenuo si se quiere. Ajá, con la idea, pensando siempre que se podía debatir, ¿no?, abiertamente los problemas que tenía nuestra sociedad. Que él, cuando él le hace estas preguntas, no es con el ánimo de cambiar nada, ni de destruir el sistema, simplemente para mejorarlo. Incluso él lo deja claro, dice, lo que estoy diciendo es más socialismo. Eso está ahí claramente en su intervención. Una vez que pasa esto, comienzan, de cierta forma, ellos lo hacen aparecer en cámara como dejando claro, ¿no?, que realmente no había ningún interés, ni la juventud cubana estaba en contra, ni él, del socialismo, ni del partido, la revolución, nada de eso. Ya después que pasa esto, entonces lo empiezan a separar de sus cargos, lo quieren expulsar de la Unión de Jóvenes Comunistas y lo dejan fuera de la vida política de la universidad, donde él realmente era una persona que tenía mucha responsabilidad. Y entonces, como que lo transformaron ellos mismos, sí, digamos. Ellos mismos. No hay duda que el disidente que es hoy Eliezer Ávila, así lo formó el gobierno cubano. Primeramente porque lejos de asumir que es un joven inteligente, respetuoso, que podría aportar mucho a nuestro país, a nuestra sociedad, lo aislaron, lo trataron de destruir. De hecho, lo dejaron sin trabajo en Puerto Padre. Después que llegó a hacer el servicio social, pues allí dijeron no, ya, y le cerraron su trabajo en el Joven Club. Tal vez pensando que él se iba a morir de hambre, que ya no podía hacer más nada, que no habría otras alternativas, y no fue así. Es increíble que haya pasado todo lo que pasó. Realmente también nosotros conocemos que Eliezer tenía planes de, apenas cuando se graduaron en la UCI, quedarse en La Habana. Y las trabas, increíble, nunca pudo legalizar su situación en La Habana. O sea, no, a pesar de haber legalizado su residencia, aún así lo mandaron para Puerto Padre a hacer el servicio social. Entonces, ¿qué sucede? Después que pasa todo esto, es que yo mismo me voy convenciendo, porque es que yo me pasé entre juventud y partido más de 20 años. Siempre ¿eras miembro del Partido Comunista de Cuba? De la juventud primero y del Partido Comunista después, a lo cual pertenecía yo con tremendo orgullo. Ser miembro del partido de Fidel Castro para mí era lo más grande que me pudo haber pasado. Puesto que yo pensaba que estaba en lo cierto, ¿no? Realmente eso era de verdad. Yo me llegué a creer el reglamento del partido desde sus primeras páginas hasta la última, y yo decía, bueno, esto es... Lo que pasa es que eso era en teoría. A la hora de ver eso materializado en la práctica, y en tu propia carne, o sea, digamos, en la carne de Eliezer, que es tu propia carne. Mi propia carne. Cuando vi aquello, vi todas las cosas que se hacían contra él, incluso contra mí, entre otras cosas que ya habían pasado durante muchos años en nuestra familia. Eso fue moldeando el carácter y nos dimos cuenta que no valía la pena, que realmente se trataba de un sistema traicionero, de un gobierno que no respeta al ciudadano, que no escucha a los ciudadanos, que aún cuando están de su lado, pero por tener el más mínimo, por tener otra opinión de cómo hacer determinada cosa, ya ellos lo atacan, tratan de desmoralizarlo, de desprestigiarlo, que es lo que están haciendo ahora. De hecho, ahora que tú hablas de atacar, las mismas preguntas que Eliezer Ávila le hizo a Alarcón en aquella ocasión, eran preguntas válidas. O sea, eran preguntas válidas como, vale, todavía, la que más recuerda a la gente es la famosa anécdota de la cebolla cosechada, el dinero cambiado en cadeca,
Pero una de las preguntas que a mí más me impactó en aquel momento, en un joven como él, que él decía que él estaba al frente de la operación, ¿verdad? Creo que era Sí, él decía cómo la transparencia de los ministros en este país. Uno dentro de Cuba, las personas en Cuba no conocen la labor de un ministro, simplemente los ministros los cambian, los ponen, los quitan, los trasladan, los promueven, pero uno no conoce la labor de los ministros. A partir de ahí, Eliezer fue entonces moldeando su espíritu, su pensamiento, instruyéndose un poco más, digamos, y ya se convirtió, decidió lanzar el movimiento Somos Más. Una que te lo mencionaba fuera de cámara, uno de los ataques, o sea, ya te decía que no se conoce el movimiento de manera oficial, no lo han legitimado los medios oficiales, y uno de los ataques más comunes que encontramos cuando se habla de la oposición es de que son movimientos que son financiados por el enemigo, por decirlo de alguna manera. La USAID o algunas otras organizaciones no gubernamentales que aportan dinero, que lo reparten entre sus miembros. ¿Qué tú tienes que decir con respecto a Somos Más? Bueno, no es real. Somos Más tiene miembros que están en el exterior, aquí mismo en Miami, en los Estados Unidos, y en otras, hay como 39 países que tienen miembros, y ellos todos los meses aportan una cuota, hacen un aporte como todas las organizaciones en Cuba. El partido también paga su cuota, sí, mensual, la juventud, todos, y esa es la forma de financiamiento que tiene el movimiento. De hecho, nadie recibe un sueldo ni recibe ningún pago de ninguna organización. En las ideas y principios del movimiento está bien claro que el movimiento no acepta ningún tipo de pago ni de nada que implique un compromiso en hacer luego lo que ellos puedan ordenar. No obstante, deja claro también que si alguna persona desea hacer una donación noble, sincera, sin ningún tipo de conveniencias personales y de condicionamientos. Y de condicionamientos. Una de las cosas que sucede muchas veces es que, como dice el refrán, el que paga manda. Ajá. Digamos, pudiera eso estar en contra un poco de esa nobleza o de ese espíritu patrio del movimiento Somos Más. A mí me llama la atención que, a pesar de que, te repito, que lo ubican al movimiento dentro de ese otros tipos de organizaciones, digamos FANTU, PACU, las Damas de Blanco, etcétera, de que reciben financiamiento, yo al menos en mi caso personal, yo no he visto todavía una sola prueba de un cheque a nombre de Eliezer Ávila o algo que tenga que ver con no existe. Pero además yo los invito a que pasen por donde vive su familia, allá en el Yaleido Vázquez, en Puerto Para, Las Tunas, en mi propia casa, que pasen por allí a ver si alguien puede percibir que en la familia de Eliezer Ávila hay una sola persona que viva, que haya recibido un solo peso de alguna organización o algo así, para apoyar. Lo apoyamos incondicionalmente. Primero porque tiene la razón. Segundo porque la víctima es él. Y claramente lo mismo que lo enseñé en su momento a defender cosas en las que yo creía y que luego me convencí de que estaba en un error, hoy simplemente le digo, tú tienes tus razones, tienes tus ideas, yo creo en ellas, te apoyo incondicionalmente, a mí nadie me tiene que pagar, porque no tenemos que inventar nada en Cuba. La realidad es mucho más conmovedora que todo lo que podamos nosotros crear con el objetivo de difamar o desprestigiar la revolución cubana. Es simplemente que, bueno, estamos viendo, nos financian todo, es decir, nos subsidian todo, la salud, la educación, eso es gratuito, todas las cosas, la electricidad, pero al final si me facilitas todo eso, si me lo pagas todo, no me cobras esas cosas, ¿por qué sucede que los cubanos medios nunca tenemos dinero? Siempre estamos viviendo prácticamente en la miseria. Si supuestamente yo ahorro en todo eso que hemos hablado, bueno, yo debía tener al menos un dinerito, ¿no? Eso es una de las cosas que más se le... Pero no es así. Que no entonces es contradictorio, también se le niega la oportunidad al ciudadano de tener sus propios negocios, de hacer sus actividades libremente, que puedan exportar incluso con otros países, como lo hacen en otras naciones, es libre. El Estado, evidentemente la política del Estado cubano, si bien tú mencionabas algunos aspectos, digamos, destacables, digamos, el tema hasta cierto punto de lo que es la educación, lo que es la salud, ese espíritu controlador a veces ahoga las iniciativas. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando cuando estaba a punto ya de delimitarse quién iba a ser el ganador presidencial aquí en Estados Unidos, si Hillary Clinton o Donald Trump, habían numerosos acuerdos retenidos entre el Estado cubano y el gobierno de los Estados Unidos, y apenas se supo que Trump era el ganador, se firmó toda la carrera. Ese espíritu de confianza en cosas que van a suceder, que luego no suceden, y de hacer lo que supuestamente debimos haber hecho mucho tiempo, ha dado al traste con muchas aspiraciones de los cubanos. Una de esas aspiraciones,
Por ejemplo, tener una persona que los represente, como es el caso de Eliezer, como es el caso del Movimiento Somos Más, en estos momentos, ya lo decíamos, está en nada. Si Eliezer Ávila tiene un proceso judicial pendiente, no puede aspirar a presentarse en un caso público, pero dejando a un lado el hombre y poniendo el movimiento encima, estos sucesos han legitimado la presencia del Movimiento Somos Más y también lo ocurrido con esta otra muchacha, Carla María Pérez González. ¿Qué se dice? Tú que vienes de Cuba hace poco, ¿qué se dice con respecto a esto? Si se conoce, porque estamos hablando un poco de la esfera virtual, de lo que es la blogosfera. Hay mucha conexión a internet, pero los cubanos dentro de la isla tienen esa conexión limitada. Pero por fuera, ya me hablas del barrio, del cerro, ¿qué se percibe en la sociedad? A mí me parece que tratando con esta expulsión de Carla de la universidad, lo que han hecho es darle a conocer, incluso en el país, sí, Y darle a conocer el movimiento también. Sí, también al movimiento, porque precisamente ella es expulsada por su vínculo con el movimiento Somos Más. De hecho, ya cuando ellos dicen por su vínculo con el movimiento Somos Más, están reconociendo al movimiento, ¿no? Claro, están hablando de él. Están hablando de él. Y creo que esto es un paso de avance porque ya no están diciendo un grupúsculo, no sé, cosas así, ¿no? Ya por su vínculo con el movimiento Somos Más. Cosa que, bueno, Carla tal vez hasta ese momento era desconocida en su propio país, hoy la conoce el mundo entero. Se le han abierto puertas en varios países. Carla es una estudiante brillante, que creo que... A mí una de las cosas que disculpa que te interrumpa, una de las cosas que más me asombró en Carla cuando la conocí al principio fue que yo un día descubrí de que ella escribía en el blog de Somos Más y que estaba en la universidad. Y cuando yo le pregunté a ella, pero, ¿sabes? Que me resultó un poco extraño, ¿no? Yo conozco muchos periodistas en Cuba actualmente que colaboran con muchos medios del extranjero y colaboran desde seudónimos. Muchos conozco más de 20 quizás. Y cuando yo le dije a ella, pero ¿por qué tu propio nombre? Me dice, ¿por qué no? O sea, a mí me parece, es un poco la valentía, no tanto de ella, sino la valentía del movimiento, pero también, que quería preguntarte, me parece a veces hasta un poco, no digamos que ingenuo, pero ¿crees tú, cree Eliezer, cree el movimiento Somos Más que las aspiraciones de lograr a convertir a Cuba en una sociedad mejor se pueden hacer por esta vía pacífica a pesar de todas estas trabas que estamos viendo? Sí, sí. Creemos en la vía pacífica. Primero porque no deseamos un enfrentamiento entre cubanos. Estamos en contra de eso. Nos interesa la felicidad, la prosperidad, el bienestar de todos los cubanos. Que los cubanos sean libres para hacer cosas buenas. No necesitamos que nadie se sienta cercado por sus ideas. Incluso si un día esta sociedad cambiara y predominara otro sistema, no creo que se pueda expulsar a un estudiante por sus ideas comunistas. Al contrario, deben permanecer en todas las universidades de nuestro país los que tengan una tendencia demócrata o comunista o republicana, todos convivir, respetarse. ¿Crees tú que el gobierno cubano teme que suceda lo mismo que sucedió con el glasnost y la perestroika en la Unión Soviética? Bueno, de hecho, yo creo que hace mucho tiempo que ya la autoridad y el prestigio del gobierno cubano ya no existe. Nadie cree en ellos. Nadie cree en ellos. El hecho de que una persona simule o esté al lado de un gobierno no significa que crea en él o que confíe. La única prueba que demostraría eso sería hacer elecciones libres. Hacer elecciones libres y entonces, bueno, vamos a ver qué hace la población cuando está emitiendo un voto secreto, a ver si verdaderamente el Partido Comunista tiene ese prestigio, esa autoridad y ese respaldo. El hecho de que se convoque el 1 de mayo en reafirmación, bueno, sí, las personas van por diferentes razones. Porque sienten que le van a quitar el estimulito de fin de mes, las cositas. Pero lo único que define esto es elecciones libres, que cada partido tenga su proyecto, lo exponga a la población sin ningún tipo de... Con transparencia. Con transparencia y bueno, que el pueblo emita su voto libre y secreto. A ver qué pasa. Esta teoría del pluripartidismo y su contrario, del partido único, un poco a veces que choca también con la creencia de muchas personas. Te hablo de personas que nacieron, se criaron posterior al año 59 en Cuba, que lo único que conocen es el partido único. Y un poco que confronta un poco a veces ver sucesos que se dan en otros países, por ejemplo como Venezuela, por mencionar un ejemplo, donde tanta diversidad de partidos a veces logra dar al traste con buenos proyectos sociales. ¿Crees tú que el pluripartidismo en Cuba es una medida necesaria
o es una medida, digamos, a ver, la pregunta te lo enfoco en ese sentido. ¿Crees que el pluripartidismo es necesario dadas las condiciones actuales de Cuba en estos momentos? ¿O crees que pudiera lograrse, digamos, dentro del mismo partido, por llamarlo así, porque es el Partido Comunista de Cuba? Se sabe que no es un partido homogéneo, hay figuras dentro de ese partido que tienen otro pensamiento, digamos, por poner un ejemplo, quizás Silvio Rodríguez. ¿Crees que pueda adecuarse el contexto cubano a un pluripartidismo, digamos, socialista, o crees que debe ir un poco más allá? Sí, un poco más allá. De hecho, la democracia consiste en eso, en que las personas se puedan agrupar de acuerdo al partido con el que simpatizan, con los que están de acuerdo. Eso, el número de partidos que pudieran haber es en dependencia de cómo se pueda asociar la persona. Lo esencial es que existe la libertad de que cada uno tenga sus pensamientos, los puede emitir libremente, que nadie se oponga a ellos, que nadie los castigue o los reprima por eso. Y entonces de esa manera, de esas discusiones fraternales que pudieran producirse, todos ponerse en función de desarrollar el país, de hacer lo más correcto, y claramente, como una constitución y una democracia donde un partido pueda estar, digamos, 4 años en el poder, al final de sus errores y sus logros, hacer una evaluación y a lo mejor el mismo pueblo los evalúa. El mismo pueblo tendrá la posibilidad de decir, bueno, ya tú vas a estar estos 4 años, pero el otro voy a darle la oportunidad a otro partido, que es lo que nos hace falta porque llevamos casi 60 años con un partido que ya desde hace muchos años hizo algunas cositas al principio, después comenzó a vivir su historia, se acomodó, empezó a aprovecharse de las cosas, empezó a engañar, porque no hay hombre que se pase 60 años en el poder y no se llene de caprichos, no se llene se enferme con el poder y luego abuse de él. No, y evidentemente también hay circunstancias externas, como también hay circunstancias externas que conspiran contra todo eso. Eliezer, se llama Eliezer igual que el hijo. Una de las cosas también que me llama la atención, por ejemplo, es que en este caso del pluripartidismo, es que cada organización, digamos, disidente, evidentemente, si se fuera a ser representada por un partido distinto, es un poco que fragmentaría lo que es la disidencia en Cuba. ¿Tú ves la disidencia en Cuba enfocada hacia un objetivo común, o tú la ves, como digo yo, fragmentada en busca de lograr un objetivo común necesario? Es que de momento tal vez le falta un poco de unidad o de ponerse de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que el objetivo sí, todos quieren cambiar para bien, introducir cosas nuevas, novedosas en la sociedad. Yo creo que todos buscan lo mismo. Lo que sucede es que tal vez hayan diferencias en el modo de lograrlo. Pero bueno, es mejor pensar y trabajar en pero eso les resta opciones. A la hora, digamos, si ahora en el 2018, como Raúl dice que se va a ir del poder, abrieran el diapasón de partidos para entrar en una, digamos, disputa electoral, es un poco que fragmenta las opciones de lo que es la oposición frente a lo que es el partido conocido de casi todos los cubanos. Bueno, tal vez lo que puede fragmentar la oposición es en caso de que hayan contradicciones de tipo personal entre sus miembros, pero me parece que si nos respetamos mutuamente, si estamos en función de lo que verdaderamente necesita el país, si no queremos hacer prevalecer nuestro criterio, nuestros caprichos por encima de otros, si somos capaces de comunicarnos con respeto, con disciplina, no creo que eso pueda traer, porque es que de todas maneras pueden haber alianzas. Las alianzas existen, claro. Y aunque hayan 100 partidos, puede ser que 50 digan, bueno, todos vamos a estar incluso en Cuba está la mesa de la unidad, creo que es la MUAT, como se llama, está allí donde ellos han llegado a muchos consensos y creo que hay una relación buena, puede haber sus cositas. Yo creo que el consenso puede ir más allá. Si Cuba delimita, al hablar de Cuba hablo de sentido general, si Cuba delimita cuáles son sus problemas y a partir de ahí traza cuáles son las estrategias para lograr vencer y superar esas dificultades, yo creo que la alianza puede ir mucho más allá. Mucho en ese sentido, Somos Más. ¿Qué es lo que predica como tal el movimiento Somos Más? Para aquellas personas que no lo conocen, que no saben, digamos, de qué va Somos Más. Bueno, Somos Más, ante todo, está pensando en la felicidad del cubano, en la libertad, en la prosperidad de la nación, donde hay una cultura verdaderamente amplia, universal, donde un niño desde que llega a su primer grado no tenga que estar escuchando consignas,
que más bien aprenda esa parte cívica de cómo funciona su nación, conozca las leyes, las conozca, la historia, las conozca para respetarlas y para defenderse con ellas también, para que además se siente un ciudadano que va a servir a su nación más adelante, independientemente de sus creencias religiosas, políticas, de su formación, se sienta libre, porque es que solamente un ciudadano libre puede aportar cosas buenas a su nación, puede crear sin miedo, sin limitaciones. Lo que está pasando en Cuba, que usted puede tener todas las ideas, todas las iniciativas, pero cuando el gobierno entiende que ya usted está pensando demasiado por sí mismo, lo detiene, él mismo lo interfiere, esas cosas que al final van en contra del desarrollo de nuestra nación. Yo no creo que esté reñido que un ser humano viva felizmente y que además haya salud gratuita, educación gratuita, muchos servicios elementales para los jubilados, por ejemplo, para los incapacitados. Al contrario, nosotros somos fieles defensores de todas esas cosas. No, evidentemente eso no tiene nada que ver. O sea, por pensar, digamos así, si una persona decide desarrollar una vida, digamos, de empresario privado, siempre y cuando aporte al fisco, siempre y cuando le pague lo que tiene que pagar al gobierno, eso es perfectamente entendible. De hecho, hay muchas sociedades en estos momentos que funcionan así y funcionan a la perfección, mucho mejor que la sociedad cubana, mucho mejor que la sociedad estadounidense. Y me pongo a pensar a veces en países como Noruega, Finlandia, incluso salvando un poco las distancias de lo que es el ahogo ideológico, la sociedad china. ¿Cuáles son los próximos pasos que tiene pensado dar Eliezer Ávila inmediatamente? O sea, apenas un poco que se desbroce el camino de esta trampa judicial que, digamos, le han hecho. ¿Cuáles son los próximos pasos? O sea, digamos, si él logra ser condenado, si logra cumplir una condena, ¿qué piensa hacer él, con su figura, con el movimiento Somos Más? Bueno, ante todo Somos Más debe mantener su imagen transparente, sus aspiraciones están intactas, porque bueno, estamos tratando de que este movimiento sea un referente para la ciudadanía, no porque, como dicen muchos, se les paga a alguien, no, aquí solo se pone la voluntad, el deseo de... ¿Cómo hacen eso, Eliezer? ¿Cómo Somos Más llega a la gente? Bueno, es un poco difícil porque en Cuba no hay muchos medios de comunicación, pero pretendemos que cada miembro de Somos Más sea ejemplo donde se encuentre, porque siempre uno interactúa con personas en su radio de acción. Entonces no basta con decirle tal cosa, hay que ser así, más bien hay que mostrar el camino con su ejemplo. Y es lo que estamos tratando de hacer. Sin duda Cuba ha perdido muchos valores y la lucha es porque cada miembro de Somos Más sea un fiel exponente de esos valores, que al final las personas tienen que ver esa diferencia, ¿no? Ahora que tú me dices eso, yo me recuerdo cuando yo era joven, cuando era niño, en mi barrio había una persona excelente, era una persona íntegra, sin embargo siempre tenía puesto, como decimos, el San Benito de que era católico, que era religioso. Y todas las críticas iban en ese sentido. Era una persona excelente, no hablaba mal de nadie, trabajador, etcétera, pero bueno, era, como decíamos nosotros, bueno, es religioso. ¿Crees tú que Somos Más tenga la posibilidad de crecer, digamos, más allá del ejemplo personal de las personas, sino de crecer como movimiento? Ya, ¿qué necesita para eso? O sea, no mostrarse a partir de personas, de individualidades, sino mostrarse como movimiento. ¿Qué tú crees que necesita? Bueno, en primer lugar es que hay muchas personas en Cuba que no conocen la labor del movimiento. Incluso no saben que existe el movimiento. Una vez que en Cuba, por ejemplo, las personas se puedan comunicar, puedan conocer la historia, las cosas que ha hecho el proyecto de Somos Más, unos se sumarían, unos aceptarían sin ningún problema, porque ya estamos viendo que donde hay comunicación, por ejemplo, en el exterior, diálogo, hay muchos simpatizantes de Somos Más. Hay muchas personas que están con este movimiento porque ven la transparencia, no ven hipocresía, ven la humildad de su líder, por ejemplo, que es un muchacho que no tiene ningún tipo de reservas, que no tiene ningún inconveniente en sentarse a conversar lo mismo con un comunista, que con un demócrata, que con cualquier otro miembro de la oposición. Es muy respetuoso, muy respetuoso. Él siente un respeto enorme por las demás organizaciones que existen en el país de la disidencia, por ejemplo. Siempre ha estado abogando por la unidad de todos, en su especialista, en lograr un mismo objetivo.
Es muy respetuoso, además, bueno, la aspiración de participar ahora en estas elecciones del Pueblo Popular, la idea es precisamente tratar de ir resolviendo algunas situaciones que tiene la población acumuladas de hace muchos años. De hecho, porque los que ocupan esos cargos no se dedican, no están al tanto de los problemas que tiene la población en Cuba. Y claramente todavía el alimento, el vestuario, la vivienda, las calles, la basura, sigue siendo problemas que tiene la población en Y Cuba. problemas serios. Problemas serios. Entonces, bueno, la idea es esa. No se trata de ir ahora... No se trata de un conflicto civil, no se trata de una guerra como hay en Venezuela en estos momentos. Se trata simplemente de valerse de la propia Constitución, de las cosas que están legalmente establecidas, porque además no hay ninguna ley en Cuba que diga que una persona por ser un disidente no tiene el derecho de participar en estas elecciones. Eso no es ilegal en Cuba. Lo ilegaliza la seguridad del Estado, que es a los que no les conviene ni lo desean, porque además ven las posibilidades reales que él tiene de vencer en estas elecciones. Bueno amigos, fue un placer tener aquí a Eliezer Ávila padre, el padre de Eliezer Ávila, el líder del movimiento Somos Más. Estuvimos conversando un poco sobre Eliezer, sobre el movimiento Somos Más, sobre la Cuba actual, las sociedades, la sociedad cubana, el pluripartidismo. Esperamos que pronto que se elimine completamente el problema que hay en torno a Eliezer, y que en verdad, como todo joven que tiene aspiraciones y sueños, yo siempre lo recordaré con mucho orgullo. Aquel día, repito, fue trascendental, las preguntas diáfanas, directas y claras que él hizo al entonces presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada. Y sigo pensando un poco, yo tanto, y a veces las personas mismas lo conversan conmigo, sigo creyendo en ese Eliezer limpio, impoluto, esa persona transparente y clara que quiere lo mejor para Cuba, como muchos que queremos las cosas buenas para Cuba y que a veces no tenemos la voz o no tenemos el modo de llegar y de hacerlo directamente. Un placer, Eliezer, tenerte por aquí. Espero que haya sido un poco todo bastante claro entre nosotros, y esperamos que en una próxima ocasión volver a tenerte cuando más adelante lleguen las buenas noticias que todos esperamos. Gracias por el equipo Cibercuba con Eliezer Ávila padre. Gracias a todos.